para llevarles la conferencia de prensa aquí en el Salón Tupac Amaru de Palacio de Gobierno de la Presidencia del Consejo de Ministros. Encabeza la mesa la Premier Violeta Bermúdez, acompañada de los ministros de Defensa, Nuria Sparch, y el ministro de Salud, Óscar Ugarte. Escuchemos la conferencia. Ministros, buenas tardes, señores periodistas. Sean bienvenidos a esta nueva conferencia de prensa de la Presidencia del Consejo de Ministros. En la mesa, la Premier Violeta Bermúdez, la ministra de Defensa, Nuria Sparch, y el ministro de Salud, el doctor Óscar Ugarte. Damos pase a la Premier para iniciar esta conferencia. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señoras y señores periodistas. Como es habitual, procederemos a informarles sobre las decisiones tomadas en el Consejo de Ministros del día de hoy. En esta oportunidad, como se ha señalado, me acompaña la ministra de Defensa, la señora Nuria Sparch, y el ministro de Salud, el señor Óscar Ugarte. Quisiera empezar esta conferencia saludando los acuerdos que se lograron con los gremios de transportistas hace unos días y que tuvo como resultado la suspensión de los bloqueos de carreteras. Ratificamos nuestra voluntad de diálogo y de encontrar de manera permanente soluciones a los problemas que enfrentamos como país en el marco del respeto a la Constitución, a las leyes, pero sobre todo enfocándonos en el bienestar de la población, particularmente en estos momentos de pandemia que enfrentamos. Entre los temas que hemos tratado en la jornada de hoy, tenemos, en primer lugar, en el Consejo de Ministros hicimos una evaluación de la Ley 31131, que es conocida como la Ley CAS, y lo primero que se destacó es el compromiso del Gobierno de Transición y de Emergencia con un servicio civil meritocrático, un servicio civil organizado y, por supuesto, un servicio civil respetuoso de los derechos laborales de todos los servidores públicos. Sin embargo, hemos evaluado que el texto de la ley aprobada ha dejado de lado lamentablemente la implementación de la carrera pública. En esa medida también hemos analizado que una de sus disposiciones prohíbe la contratación de personal bajo el régimen CAS a partir de su vigencia, esto es, a partir del 9 de marzo, lo que ha generado un problema en la contratación del personal en este momento en las diversas entidades públicas, y porque esta paralización en la contratación de personal puede tener consecuencias también en la paralización de los servicios esenciales que se prestan a la población. En esa medida hemos adoptado las siguientes decisiones. Primero, vamos a avanzar en la implementación del servicio civil porque nos parece fundamental cumplir también con la intención que ha tenido el Congreso de la República de que todos los servidores públicos puedan contar con sus derechos reconocidos por nuestra Constitución y las leyes, pero insertándose dentro de lo que significa el servicio civil con una estrategia a mediano plazo. En segundo lugar, hemos acordado emitir un dispositivo legal como una medida inmediata y temporal para que ningún servicio del Estado deje de atender por carecer de recursos humanos. Es necesario contar con los profesores que se requieren para no solamente el buen inicio, sino la continuación del año escolar. Es importante también poder garantizar la contratación del personal que se requiere para la atención de la pandemia, para el proceso de vacunación, así como también servicios como, por ejemplo, la atención a las personas que son víctimas de violencia contra la mujer y violencia a otros integrantes del grupo familiar, entre otros servicios esenciales. Igualmente, hemos acordado encargar a Servir y al Ministerio de Justicia la evaluación de una posible acción de inconstitucionalidad contra la mencionada ley, pero a la vez también entablar un diálogo con el Congreso de la República a efectos de compartir con ellos los impactos de la ley aprobada en el funcionamiento de los servicios que se brindan a la población a través de más de 2.000 entidades públicas a nivel nacional y la necesidad también de poder compartir con ellos el porqué de estas medidas de naturaleza transitoria. Otro tema muy importante que hemos aprobado esta mañana es precisamente el establecer un área de conservación regional en el Cusco. Esta
es una iniciativa, este decreto supremo que hemos aprobado ha sido iniciativa del Gobierno Regional del Cusco y tiene por objetivo establecer el área de conservación regional Shuyapi, Uruzaigua, y esta es una importante área de nuestro territorio nacional que tiene una diversidad biológica que es esencial proteger. Asimismo, hemos aprobado un conjunto de dispositivos que declaran el estado de emergencia en diversos distritos de los departamentos de Loreto, Junín, Cajamarca, Huánuco, Puno y San Martín, debido a las intensas precipitaciones pluviales. La aprobación de este conjunto de decretos que declaran el estado de emergencia nos permitirá llegar con ayuda a través de INDECI y de otros organismos del nivel nacional para fortalecer la acción que desarrollan los comités de defensa civil en cada uno de estos lugares. En relación a las medidas adoptadas frente a la pandemia ocasionada por la COVID-19, como hacemos regularmente, hoy hemos analizado los indicadores que determinan las medidas que vamos adoptando cada 2 semanas para el control y sobre todo para la prevención de la pandemia. Y del análisis de la información sobre la evolución y el impacto de las medidas, constatamos lo siguiente. A nivel nacional, la curva de fallecidos por COVID-19 y la de fallecidos totales muestra un ligero descenso, pero todavía sigue siendo un descenso, vamos a decir, bastante limitado, no en la intensidad en la que todos esperaríamos. Igualmente, un aspecto que resulta siendo positivo dentro de la situación de riesgo que vivimos es que la población ubicada en provincias de riesgo extremo bajó de 7.1 millones de personas a 5.2 millones de personas, y esto principalmente porque varias provincias que hace 14 días estaban calificadas como provincias de riesgo extremo han pasado, a propósito de los indicadores evaluados, a ser consideradas como provincias en riesgo alto. Teníamos 27, todavía tenemos 27 provincias en situación de riesgo extremo, ahora tenemos 19 a partir de lunes. Callao, por ejemplo, la provincia constitucional del Callao, que estaba en situación de riesgo extremo, ha pasado a riesgo muy alto. Los detalles de estas medidas las presenta a continuación la ministra de Defensa, Nuria Sparsch. Gracias, señora presidenta del Consejo de Ministros, señores y señoras periodistas, buenas tardes. El ritmo de reproducción del virus, lo que le llamamos el RT, en la última semana pasó de 0.9 a 1.03. Esta es una alerta para evitar la movilidad que sabemos que nos expone a la transmisión del virus. Tras el seguimiento de la evolución de la pandemia, las provincias se ubican en el siguiente nivel de riesgo para el periodo comprendido entre el 29 de marzo y el 11 de abril. 14 provincias estarán en la clasificación de riesgo alto, 163 en riesgo muy alto y 19 en riesgo extremo. Las provincias en riesgo extremo son Andahuaylas en Apurímac, Huaylas en Ancash, Huamanga en Ayacucho, Cusco en Cusco, Ica en Ica, Chupaca y Chanchamayo en Junín, Trujillo y Pacasmayo en La Libertad, Barranca, Huaura y Huarochirí en Lima, Alto Amazonas en Loreto, Tambopata en Madre de Dios, Piura en Piura, Puno en Puno, Moyobamba en San Martín, la provincia de Tumbes en Tumbes y la provincia de Coronel Portillo en Ucayali. Como anunciamos también el miércoles pasado, hemos dispuesto medidas extraordinarias de prevención para la Semana Santa aplicables a los días jueves 1, viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de abril a nivel nacional, independientemente del nivel de riesgo en el que se encuentren. Asimismo, como ustedes bien saben, dado que el 11 de abril son las elecciones generales, ese día tendremos un régimen especial en todo el territorio nacional que nos permitirá salir a ejercer nuestro derecho al voto.
En adición, les solicitamos a todos los ciudadanos y las ciudadanas del Perú que es indispensable seguir las indicaciones y recomendaciones de la OMPE en términos de la seguridad que tenemos que tener en ese día. Por favor, no olvidemos el uso de la mascarilla, el alcohol, el distanciamiento y todas las medidas que hemos aprendido ya en este último año. Quisiéramos mencionar también que el Decreto Supremo que va a aprobar todas estas medidas será publicado este sábado. Señora ministra. Sí, muchas gracias, ministra. En relación a la atención de la pandemia y al proceso de vacunación, queremos compartir con ustedes que seguimos trabajando muy duro para reducir la brecha de oxígeno, que como ustedes saben es un gran desafío para nuestro país. En las últimas semanas hemos logrado incrementar el número de plantas de oxígeno en los meses que tiene el Gobierno de Transición y Emergencia. Han pasado a ser de 63 plantas de este recurso a 162. Sin embargo, todavía seguimos haciendo gestiones para complementar algunas adicionales que nos permitan cerrar la brecha que todavía existe, si bien se ha reducido de manera significativa. Por otro lado, la vacunación de las personas adultas mayores ha continuado avanzando, al igual que la vacunación de los miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales, de acuerdo a lo que teníamos programado. Como ustedes saben, hasta el momento contamos con 1.267.930 dosis de vacunas, pero esta noche llegan 50.000 dosis adicionales, como lo han venido haciendo durante todas las semanas del mes de marzo, y la próxima semana llegará un lote similar. Sobre este tema precisamente del avance en la vacunación de las personas adultas mayores y otros temas vinculados al manejo de la pandemia, contamos esta tarde con la presencia del ministro de Salud, Óscar Ugarte. Doctor Ugarte, por favor. Muchas gracias, Premier. Efectivamente, queremos informar a los señores y señoras representantes de la prensa, pero a la ciudadanía en general, que continúa el proceso de vacunación de adultos mayores. Como se anunciara días atrás, hemos empezado por el distrito de San Juan del Lurigancho, que durante estos días ha continuado el proceso de vacunación de adultos mayores de 80 años, y ese es un proceso que está culminando en estos días, pero hoy se ha iniciado en el distrito de San Martín de Porres, tal como estaba programado, en centros de vacunación que son los mismos locales donde les tocaría ir a votar a los adultos mayores. Como sabemos, muchos adultos mayores ya no tienen la obligación de ir a votar, pero están consignados en determinados centros de votación. Esos mismos centros de votación son los que se están utilizando como centro de vacunación. Así se ha hecho en el caso de San Juan del Lurigancho, ahora estamos haciendo en San Martín de Porres y seguiremos avanzando. La próxima semana lo vamos a hacer en Comas, lo vamos a hacer en el Cercado de Lima, y también seguiremos con otros distritos. ¿Por qué hemos iniciado por estos distritos? Porque son los de mayor vulnerabilidad y riesgo, es decir, donde hay las mayores tasas de contagio, y por lo tanto es ahí fundamentalmente donde queremos proteger a nuestros adultos mayores, particularmente los de 80 años a más. Pero queremos también decir que queremos ser muy cuidadosos con la preservación de las vacunas, sobre todo en aplicación de la vacuna Pfizer. Como ya se ha dicho, esto exige una cadena de frío especial y el Ministerio de Salud garantiza eso, garantiza la cadena de frío y por lo tanto el uso adecuado de las vacunas, y hemos emitido una norma técnica que impide que se pierda ninguna dosis. Es decir, si de un vial se sacan un determinado número de dosis y quedan,
esa vacuna tiene que ser utilizada. No se puede desperdiciar ninguna vacuna. La norma técnica que hemos adecuado para este proceso de vacunación lo dice explícitamente y por lo tanto se tiene que recurrir a otras personas que están dentro del orden de prioridades para aplicarlas. Esto tiene que quedar absolutamente claro, es así como estamos adiestrando a nuestros vacunadores y eso garantiza que vamos a utilizar todas las vacunas en quien corresponde. Justamente es por esto que como Ministerio de Salud hemos emitido un comunicado donde expresamos nuestro profundo rechazo a la situación irregular de la vacunación en Loreto, que ya ha sido noticia y que por decisión de funcionarios cuya responsabilidad tiene que ser investigada, se ha vacunado a personas que no les correspondía ser vacunadas. Esto no puede volver a suceder, esto exige, y se han tomado ya las medidas del caso, de acentuar la supervisión por parte del Ministerio de Salud en la aplicación de las vacunas en los gobiernos regionales para evitar que suceda una cosa similar. La acción de la aplicación de las vacunas en regiones es absoluta responsabilidad de los gobiernos regionales. Nosotros entregamos la vacuna a los gobiernos regionales, a su Dirección Regional de Salud, y ellos tienen la responsabilidad de aplicarla de acuerdo a las pautas, a la normatividad, que en este caso es priorizando a los adultos mayores. Y por eso mismo hemos autorizado al procurador del Ministerio de Salud a iniciar las acciones penales que correspondan con la finalidad de salvaguardar el cumplimiento del plan de vacunación a nivel nacional, pero en este caso específico por lo sucedido en Loreto. E igualmente hemos encargado a la Superintendencia Nacional de Salud, su salud, realizar el proceso de fiscalización de las acciones que se han realizado y que han terminado en este uso irregular. Por lo mismo hemos conformado una comisión especial de especialistas de la Dirección de Inmunizaciones, de la Dirección General de Operaciones, que pertenece al Viceministerio de Salud Pública, para que se apersonen y puedan en los hechos determinar el buen uso de las vacunas y por lo tanto efectivamente contribuir a las investigaciones que tiene que hacer la Superintendencia, que tiene que hacer la Fiscalía y también la Contraloría General de la República, a quienes se está convocando a iniciar la acción de control correspondiente. Queremos decir finalmente que el Instituto Nacional de Salud, que viene haciendo un seguimiento cercano respecto a las variantes que están en proceso en el país y que son las causantes de los cuadros que, como vemos, siguen, por ejemplo, en la segunda ola, y como dijo la señora primera ministra, luego de un proceso de ascenso hay un ligero decrecimiento que estamos analizando, que no nos lleva a bajar la guardia, sino al contrario a intensificar, y por eso este estudio del Instituto Nacional de Salud es sumamente importante porque ha permitido identificar a través de un muestreo en todo Lima que la principal variante que es causante del COVID-19 hoy en Lima, en un porcentaje de 39.7%, es decir, el 40% es la variante brasilera. Esto es importante conocerlo porque es la variante que sabíamos que ya había llegado, habíamos identificado en Loreto, habíamos identificado en otras partes, también en Huánuco. Semanas atrás identificamos un caso de la variante brasilera en Lima que se controló, pero ahora tenemos del muestreo realizado el 40% de los casos es producido por la variante brasilera. Y lo que nos demuestra por qué esta rapidez con la cual se ha propagado, aunque no tenemos todavía certeza de que eso tenga mayor gravedad en los casos, estamos procediendo al análisis.
pero dentro de la ciudad de Lima, y esto es importante también tenerlo presente, los distritos de Lima Este, es decir, Ate, El Agustino, Lurigancho, Chosica, Santa Anita, que están justamente en la ruta de entrada del oriente, digamos, hacia Lima, tienen un porcentaje muy por encima de ese 40% que se encuentra en Lima, y en Lima Este se encuentra 63.2% de los casos obedecen a la variante brasilera. Para nosotros eso se explica claramente porque la variante brasilera entró obviamente por el Amazonas, entró por, recuerden que es la variante de Manaos, que está sobre el río Amazonas, ha entrado por la cuenca del Amazonas, ya habíamos detectado en Caballococha, en Iquitos, también en San Martín, también en Huánuco, y esa es la ruta por la cual a través de las personas que viajan ha llegado a Lima y está en este porcentaje. No debe causar esto una alarma especial, pero sí, esto lo que nos dice es que tenemos que redoblar los cuidados en la población para evitar el contagio y por lo tanto redoblar las medidas de lavado de manos, del uso de la mascarilla, de evitar las concentraciones, de garantizar el distanciamiento social, así como, y esto ya es tarea nuestra, la atención oportuna, el diagnóstico, el aislamiento temprano para evitar que la familia se contagie, y eso es lo que debemos garantizar. Por lo tanto, identificar esta situación, y ahora el Instituto Nacional de Salud está ampliando esta investigación a nivel nacional, porque nos interesa saber no solo lo que está sucediendo en Lima, sino lo que está sucediendo en todas las regiones. Y esto es fundamental para poder tomar las medidas del caso que el gobierno ya viene tomando para impedir que esto se propague, para un mejor control, como son las medidas que se han adoptado ya en relación a Semana Santa, al proceso de elecciones que se viene el 11 de abril, y medidas que anunciaremos posteriormente y que van a seguir siendo evaluadas por el Consejo de Ministros. Gracias. Muchas gracias, señores ministros. Damos paso entonces a las preguntas, empezando con Eric Guerrero de TV Perú. Ministros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Queríamos saber si para este nuevo periodo de estos próximos 15 días se han determinado algunas nuevas acciones, de nuevo inmovilidad en algunos puntos, ¿no? Y también, ministra, Premier, si por favor nos podría aclarar un poco o adelantar un poco. Ayer el ministro Wagner se reunió con el embajador chino para ver el tema de del registro sanitario de las vacunas. ¿Cómo va ese proceso? Si bien, bueno, ha sido ayer, pero si ya tienen alguna novedad para poder concluir ese tema. Gracias. Sí, de repente empiezo por la última para que después la ministra Sparsh nos detalle las medidas. Efectivamente, el embajador Wagner se reunió ayer precisamente con el embajador de la República China, con el objetivo, nosotros tenemos unas relaciones no solamente amicales, sino también comerciales con el país chino, y lo que hemos quedado en realidad lo que estamos haciendo es completar la documentación que está muy avanzada. Esta semana el doctor Ugarte también puede ampliar eso. Estamos completando aquellos aspectos que nos faltan para poder emitir el certificado sanitario condicional que nos va a permitir traer el lote de vacunas más grande que debemos contratar con la República China. Recordarán, el Perú compró un primer millón de dosis dentro de un acuerdo más amplio que es de hasta 38 millones de dosis de la vacuna Sinopharm. El primer millón vino con una autorización provisional, pero ya un lote tan grande, la autorización provisional solo tiene una vigencia por un plazo determinado, que termina en este caso el 30 de abril. Pero para comprar un lote mayor necesitamos un certificado que nos permita su utilización por un periodo más prolongado de tiempo. Yo pienso que, y el doctor Ugarte podrá ratificarlo, que
antes de fin de mes debemos tener noticias positivas respecto del avance en esta documentación. Para las medidas, la doctora Sparch nos va a dar unos alcances. Gracias. Respecto de las medidas, no hemos hecho ningún cambio en el nivel de alerta muy alto, alto y extremo. De hecho, se aplican las mismas medidas para todo el Perú. Lo que sí ha cambiado, como ya mencionamos, es que 14 provincias entran en la clasificación de riesgo alto, 163 en muy alto y 19 en riesgo extremo. Eso implica también un número menor de provincias que están en el riesgo extremo. Las medidas específicas para los días de Semana Santa están también identificados, van a ser publicados este sábado, y las actividades permitidas son mercados y tiendas de abastecimiento de productos básicos de 4 de la mañana a 6 de la tarde, servicios básicos esenciales, servicios de seguridad ciudadana, la prensa, por supuesto, 24 horas, delivery de farmacias y boticas, 24 horas, de restaurantes de 4 de la mañana a 11 de la noche y atención de emergencias en establecimientos de salud, 24 horas. Se permite además el transporte público y taxis autorizados, se suspende el transporte nacional interprovincial vía terrestre y aérea del jueves 1 al sábado 3 y queda prohibido el uso de autos particulares. Las personas entonces para realizar compras podrán hacerlo a pie o en bicicleta. Esas son las medidas que se van a aplicar entre el jueves 1 y el domingo 4 de abril. Doctor Ugarte, de repente nos puede precisar los avances en la documentación de Sinopharm. Gracias, Premier. Efectivamente, los pasos para garantizar el registro provisional, que es el registro más estable en condiciones de emergencia con la vacuna Sinopharm, siguen avanzando. Como hemos informado anteriormente, faltaba completar información 1 sobre los estudios de eficacia y de seguridad. Estos ya han sido enviados y están siendo evaluados. 2, la certificación de las buenas prácticas de manufactura en las condiciones actuales a nivel mundial, que se hace normalmente en forma presencial visitando las fábricas que se produce, es decir, un equipo técnico de Digemit viaja a certificar. Ahora se está haciendo en forma no presencial y se va a ejecutar, se está ejecutando hoy y mañana, por lo tanto eso va a quedar resuelto, así como también la certificación de calidad. Esos son los pasos que permitirían resolver la continuidad de los lotes ofrecidos. Esto está todavía para confirmar e informar en su momento. Pero sí quisiera, señora Premier, informar algo que creo que es importante, porque con los lotes que van llegando de Pfizer, hoy día llega un lote de 50.000 y la próxima semana de otros 50.000, el lote que llega hoy va a permitir seguir ampliando, pero el lote de 50.000 que llega la próxima semana va a permitir aplicar la segunda dosis a los primeros 50.000 entre adultos mayores y personal activo de la Fuerza Armada y la Policía Nacional, que se aplicaron y que ahora, ya cumpliéndose la tercera semana, van a poder quedar reforzados y vacunados ya totalmente. Y la subsiguiente semana, o sea, la primera semana de abril, llegan también de Pfizer 200.000, con lo cual vamos a poder aplicar la segunda dosis de los que están siendo vacunados en estos días. Eso nos garantiza, por lo tanto, ir culminando la vacunación para el caso de adultos mayores, tal como estaba previsto, y en la medida que sigan llegando, seguiremos avanzando durante todo el mes de abril. Muchas gracias. Damos pase a la pregunta de América Televisión con Patrick Valentín.
Buenas tardes, ministros. La primera pregunta es respecto a los ensayos clínicos de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ellos señalan que el Instituto Nacional de Salud debería dar el permiso para que se abra el doble ciego de los voluntarios para saber quiénes han recibido y quiénes no la vacuna contra el COVID-19 en ese ensayo. Y la segunda pregunta es, un candidato presidencial ha señalado que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha ofrecido vacunas al Perú, pero que hasta el momento el presidente Sagasti las ha rechazado. ¿Esto es cierto? En todo caso, ¿lo pueden desmentir? Sí, muchas gracias. Voy a empezar por la última. Nosotros jamás rechazaríamos vacunas, y menos si vienen de los Estados Unidos, aparte que es un pueblo amigo. Entonces no hemos recibido ningún ofrecimiento de vacunas, que entiendo esta persona habría dicho que nos han ofrecido vacunas gratis. Estaríamos locos realmente para rechazar una oferta así. Eso no se ajusta a la realidad. El doctor Ugarte va a responder en relación al estudio de la Universidad Cayetano. Gracias. Sí, es un error y una información equivocada que el INS tenga la responsabilidad de autorizar la apertura del ciego para la vacunación de los 8.000 voluntarios, 4.000 de los cuales recibió placebo y los otros 4.000 que recibieron la vacuna de Wuhan. El proceso correcto es, y está establecido en el protocolo de los ensayos clínicos, que la Universidad Cayetano Heredia, que es la responsable del proceso en el país, tiene que solicitar a su socio, que es Sinopharm, para el proceso de ensayo clínico, las 16.000 dosis para aplicar a estos 8.000 voluntarios que efectivamente requieren esa vacuna. Es decir, Cayetano Heredia tiene que pedirle a Sinopharm, y Sinopharm tiene que enviar al país esa cantidad. Es cierto que para que esas vacunas puedan ingresar requieren una autorización excepcional por razones de investigación, y eso lo da no el INS, lo da DIGEMIT en la medida que sea solicitado. Como esto no ha sido pedido todavía, efectivamente el INS le ha recomendado a la Universidad Cayetano Heredia que la ruta es la que acabo de decir. Ellos tienen que pedirle a Sinopharm y DIGEMIT, en el momento que esas vacunas tengan que llegar al país, dará la autorización para que ingresen y puedan ser aplicadas. Ahí no hay ningún inconveniente, pero el INS no tiene que ver con esa autorización. Muchas gracias. Damos pase a María Pía Ponce, de La República. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ministros. Mi pregunta es la siguiente. Los trabajadores de la agroindustria señalaron que no van a apoyar el reglamento de la nueva ley agraria. En ese sentido, dicen que las reuniones con el Ejecutivo habrían cesado o cortado en febrero. ¿De qué forma proponen buscar consenso con los sindicatos? ¿Ustedes reafirman que el reglamento sale a fin de mes? Por otro lado, entre los acuerdos con los transportistas, el Ejecutivo también prometió una serie de medidas, entre las que figura la reincorporación del diésel al Fondo de Estabilización de Precios. ¿Se ha aprobado este decreto y desde cuándo se va a aplicar? Muchas gracias. Muchas gracias por sus preguntas, señorita Ponce. Sobre el reglamento de la ley agraria, como informamos en la reunión anterior, este ha sido elaborado a través de un proceso participativo, algunas sesiones presenciales, la mayoría de ellas virtuales, y además hubo un proceso de consulta a través de la página web del Ministerio de Trabajo. Nosotros sí sabemos, porque es evidente que este reglamento responde a una ley que lamentablemente no fue una ley que fue acogida de manera consensuada por todos los sectores, no solamente de los trabajadores agropecuarios, sino también de los propios, del propio sector agropecuario, me refiero a los empleadores. No ha sido la ley quizá deseada por todos los lados. No obstante, nosotros como Ejecutivo lo que nos corresponde es reglamentar las leyes, y a través de los reglamentos no se puede modificar la ley. El reglamento no puede ir más allá de la ley, pero tampoco puede ir menos de lo que dice la ley.
Entonces, nosotros sí nos ratificamos en que tenemos que promulgar ese reglamento en los próximos días. Se están haciendo los ajustes finales porque llegaron aportes adicionales a la versión que ya estaba casi lista para publicación. De todas maneras, siempre, si es que hay aportes todavía, mientras no está publicado, nosotros podemos seguir recibiendo los aportes a través del MIDAGRI, el Ministerio de Desarrollo Agrario, porque lo que se trata es hacer una norma que responda a la ley y ojalá dentro de las expectativas que podemos tener en el marco normativo. Sobre uno de los acuerdos, efectivamente, fue incorporar el diésel dentro del fondo de compensación. La norma se está elaborando, esa norma la elabora el Ministerio de Energía y Minas en coordinación con el Ministerio de Economía y Transportes. Entonces, en estos días debe estar ya el diésel incorporado en la lista de los productos que forman parte de este fondo de compensación. Gracias. Muchas gracias. Damos pase a Lourdes Castillo, de Panamericana. Buenas tardes, ministros. Quisiera consultarles respecto a lo dicho por el presidente de la Asociación de Clínicas Privadas sobre que no está definida la fecha exacta del inicio de vacunación para aquellas personas que estén afiliados a seguros privados y que han enviado un padrón que debería depurar el Ministerio de Salud para quienes pertenecen a otros tipos de seguros como es salud. Claro. Muchas gracias. Ministro. Sobre este particular, el Ministerio de Salud está ampliando efectivamente la vacunación a todos los sectores del país y en ese sentido se ha incorporado también a partir de la próxima semana los ciudadanos mayores de 80 años que están afiliados a seguros privados. Pero no es el Ministerio de Salud quien tiene que hacer el padrón. El padrón existe y lo tiene la Superintendencia Nacional de Salud. Recuerden que su salud registra a todos los asegurados, sean públicos, sea de salud o privados. De acuerdo a eso, su salud ha hecho llegar un padrón y es con ese padrón que se va a hacer la vacunación. Esto está ya coordinado. Debió haber empezado esta semana, pero por problemas de organización más bien de estas instituciones es que se ha postergado hasta el próximo lunes. ¿Y en qué consiste? La responsabilidad respecto de las vacunas es del Ministerio de Salud, particularmente con esta vacuna que, como saben, hay que garantizar la cadena de frío. Por lo tanto, el Ministerio de Salud llevará las vacunas al centro donde van a ser vacunados. Ahí van a haber brigadas de vacunadores. Esto va a ser supervisado por el Ministerio de Salud de tal manera que se garantice la cadena de frío y la aplicación adecuada a quien corresponda. Este es efectivamente un trabajo colaborativo que lo que busca es ampliar a la mayor cantidad posible de peruanos la vacunación y estamos seguros que eso en el marco de lo establecido se podrá ejecutar. El centro de vacunación se ha definido que es un área que hay en la clínica Javier Prado, que se dedica habitualmente a vacunar y por lo tanto bajo la responsabilidad del Ministerio, la supervisión del Ministerio y en la garantía de la cadena de frío que tiene que hacer el Ministerio de Salud, se realizará esta vacunación a partir del día lunes y esperemos que sea también exitosa. Gracias. Vamos entonces con la última pregunta, que es de Kenneth Vargas, de Willax. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Bueno, pensando en la Semana Santa, ¿cómo está la fotografía del PBI, ¿no? Tenemos estadísticas del INEI de cara a enero, era una caída de 1%. En la Semana Santa sabemos que es importante para la actividad económica. ¿Qué han calculado ustedes? ¿Cuál es ese riesgo, ¿no? de la cuarentena? Y si se podría confirmar, ministro de Salud, si hay en regiones que efectivamente en el 2021 no van a recibir la vacuna, sea Pfizer o cualquier vacuna. Sí. Bueno, muchas gracias, señor Vargas, por sus preguntas.
Desde el momento en que el Gobierno de Transición y Emergencia asumimos la responsabilidad gubernamental desde el Ejecutivo, siempre hemos manifestado que es nuestra intención hacer un balance entre la protección de la salud, pero también la protección de la economía de las familias y de la economía nacional. Pero en un momento de crisis tenemos que privilegiar el cuidado de la salud y todavía seguimos en crisis sanitaria. El único antídoto que nos va a ayudar a superar la pandemia, pero también a superar esta crisis económica, es la vacunación. Por eso es que en la estrategia que estamos implementando tiene 3 aristas fundamentales, como bien lo ha explicado el presidente Sagasti en diversas oportunidades. Por un lado, la prevención, y ahora más que nunca, después de la información que nos ha dado el ministro de Salud respecto del ingreso a Lima de la presencia tan fuerte de la variante brasileña, que al menos tenemos el dato de que es muy contagiosa, lo que tenemos que hacer es fortalecer toda la línea de prevención. Y para eso los equipos de prevención o de cuidado personal son fundamentales, el uso de mascarilla, el uso de el lavado frecuente de manos o el uso de alcohol o alcohol gel, etcétera, pero sobre todo el distanciamiento físico, el estar en lugares donde haya ventilación, evitar aglomeraciones y evidentemente reducir la movilidad. Si hay algo que demuestran los estudios a nivel internacional es que la movilidad, a mayor movilidad de las personas, mayor transmisión de los contagios, porque es inevitable que cuando uno se traslada de un lugar a otro interactúe, toque las cosas donde puede estar el virus. Entonces sí, efectivamente, estamos en una situación muy difícil, pero nuestro Producto Bruto Interno y en general la reactivación económica se va a producir cuando podamos ir reanudando nuestra vida laboral, nuestra vida económica, a partir del trabajo preventivo, de la mejora en la protección de las personas que lamentablemente se han enfermado, pero sobre todo de la vacunación. Las vacunas son el mejor escudo que nos protege contra la pandemia y por eso el Estado peruano ya ha garantizado, y aquí respondo su segunda pregunta, ya tenemos contratados 48 millones de dosis de vacunas que van a llegar a lo largo del 2021. Con 48 millones de dosis tenemos vacunas para toda la población mayor de 18 años. Entonces, queremos asegurar que eso ya existe. No obstante, seguimos coordinando, negociando con otros laboratorios, incluidos Sinopharm. En estos 48 millones no estoy contando Sinopharm, porque queremos tener más vacunas para garantizar no solamente la vacunación de todos los peruanos y peruanas, sino de todas las personas que residen, que habitan el territorio nacional, para que toda la población podamos estar protegidas. Y ojalá tener una reserva de vacunas, porque probablemente todavía no se sabe. Probablemente vamos a necesitar vacunarnos anualmente o bianualmente. Recordemos, no olvidemos que es una vacuna de emergencia. Ministro, sí. Sí, con mucho gusto. No es cierto, definitivamente, la versión que usted ha recogido de que habrían regiones que no van a recibir la vacuna. El primer ejemplo de eso es que la vacunación de los trabajadores del sector salud se está haciendo en todo el país, en todas las regiones. Se ha distribuido, se están aplicando. La primera dosis debe culminar el 1 de abril, hemos puesto plazo límite, y en las siguientes semanas debe culminar la segunda dosis. Con eso se completa, pero eso se está aplicando desde Tumbes hasta Tacna y Loreto y Puno, en todas partes. Así que todas las regiones están participando. En segundo lugar, la vacunación, por ejemplo, del personal activo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas se está haciendo también en las regiones. Hemos estado la semana pasada con la ministra de Defensa en Loreto y hemos presenciado conjuntamente con el presidente de la República la vacunación en forma muy ordenada de los efectivos de las Fuerzas Armadas, una cosa similar también de la Policía Nacional, y por lo tanto ninguna región se está quedando sin vacunar.
Y además, en el contingente mayor, que es el de personas de la tercera edad, estamos distribuyendo las vacunas a todas las regiones, pero hemos empezado por aquellas que pueden garantizar en lo inmediato la cadena de frío. ¿Qué regiones tienen cadena de frío? Y por ahí hemos empezado: La Libertad, Arequipa, San Martín, Loreto. Independientemente del incidente que ha pasado en Loreto, y es demostración de que estamos en las regiones, pero ahora estamos ampliando a Cusco, a Cajamarca y también a Junín. Y la subsiguiente semana ampliaremos a otras, en la medida en que se garantice la cadena de frío y la organización para vacunar a todos nuestros adultos mayores. Entonces, la información aquella de que hay regiones que no van a hacer, no es cierto. Están todas las regiones, y tengan la plena seguridad que no en los próximos meses, en las próximas semanas todas las regiones estarán incorporadas para la vacunación de adultos mayores. A propósito de lo señalado por el ministro de Salud, quisiera mencionar una adición, que son justo los números al corte de las 5 de la tarde, que me acaban de llegar, que hasta el día de hoy hay vacunados en las Fuerzas Armadas, el personal activo, 55.118 personas, que eso implica el 60% del total de la población, y casi 4.994 personal adulto mayor de 80 años en retiro y familiares, que equivale al 8% del total de las personas que serán vacunadas bajo estos sistemas de salud. Sí, bueno, y para terminar, quiero solamente compartir con ustedes la experiencia que tuve la oportunidad de visitar la semana pasada en Huanta, en el departamento de Ayacucho. Allí el alcalde nos comentó que ellos ya hace varios meses, hace casi 6 meses, han decidido hacer los domingos de cuarentena voluntaria, y nadie sale de sus casas los domingos. Y es una provincia que nunca ha llegado a ser calificada como de riesgo extremo. Quizá también de manera voluntaria toda la ciudadanía podemos ir adoptando medidas como prácticas habituales, y si no tenemos que salir de nuestra casa, tratemos de quedarnos allí o en el lugar en el que estemos, ¿no? Y si salimos, seguir con los cuidados, no podemos bajar la guardia. Nosotros estamos convencidos que vamos a llegar con la vacuna a todas las personas. En el tiempo que nos toque, lo haremos desde el Gobierno de Transición y Emergencia, pero vamos a dejar las vacunas para toda la población al nuevo gobierno que sea elegido en las próximas elecciones generales. Entonces, que continuará vacunando hasta diciembre, porque hay contratos que tenemos que ya nos han dicho y los hemos transmitido con claridad que sus vacunas, por ejemplo, AstraZeneca, van a llegar en el segundo semestre. Entonces, vamos a dejar las vacunas, vamos a tener vacunas para toda la población, pero mientras toda la población no esté vacunada, tenemos que seguirnos cuidando. Muchas gracias. Muchas gracias, señores ministros. Gracias, colegas de la prensa. Presidencia del Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno, en el Salón Tupac Amaru, anunciando de que esta noche llegan 50.000 dosis adicionales de la vacuna de Pfizer. Continuamos con nuestra programación habitual.